Imi Toledo. Hoy nos preocupamos por un tema que en muchas conversaciones sale, los anticonceptivos. ¿Existe un anticonceptivo para cada mujer y cada momento, doctora? Yo creo que sí, que cada mujer debe ir valorando qué tipo de anticoncepción es más eficaz y tiene menos efectos secundarios para ella. Pues vamos a intentar especificar cuáles son esos anticonceptivos, qué efectos secundarios tienen, porque hay algunos que los tienen y tenemos que conocerlos, y cuál es el mejor para usted. Dudas que tengan, marquen el 925 28 87 91. También pueden mandar un WhatsApp al 660 37 39 30 y la doctora Sánchez Deza les responderá. Hace poco tiempo todos escuchamos en las noticias que se había retirado un anticonceptivo del mercado. El anticonceptivo Essure, que llevaba 15 años, mucho tiempo. ¿Y qué ha pasado con ese anticonceptivo, doctora? Es un anticonceptivo que empezamos a utilizar en el 2002, 2003. Era como algo revolucionario porque era hacer una ligadura de trompas a las mujeres sin necesidad de pasar por una anestesia general, con una pequeña intervención quirúrgica que era una histeroscopia. Entonces, se colocaban dos anillitos. Era como una especie de muelle, sí, ¿verdad? Un muelle, a cada lado del útero, en la zona de las trompas, y eso producía una fibrosis y hacía que se produjese un tapón y que no hubiera embarazo. Claro, no tenía hormonas ese anticonceptivo. Claro, era un método alternativo a la ligadura. ¿Qué ha ocurrido? Pues que un grupo de mujeres ha empezado a sentir una serie de efectos secundarios como alergias al componente del producto, dolor abdominal intenso por inflamación, por infección, aumento de infecciones, y de hecho ahora mismo está bloqueada su venta y su utilización. Por eso es importante saber cuál es el método anticonceptivo adecuado para cada una de nosotras y cada momento. Por eso está también hoy aquí la doctora Sánchez Deza. Cuando decidimos elegir un método anticonceptivo, ¿qué tenemos que tener en cuenta, doctora? Yo creo que lo primero que hay que pensar es ¿cuándo quiero ser madre? Porque hay métodos de más corta duración y hay métodos que tienen mayor duración y producen una esterilidad de más tiempo. Entonces, si yo quiero ser madre en un corto periodo de tiempo, pues lo mejor es utilizar métodos de esterilización corta. Por ejemplo, la píldora anticonceptiva, si tienen menos de 35 años, el anillo vaginal, que son hormonas igual que la píldora anticonceptiva, el parche de estrógenos también. Eso es lo más utilizado por la población española, junto con el preservativo, y lo recomendamos sobre todo en mujeres jóvenes, porque tiene una alta eficacia. Métodos anticonceptivos que, como decimos, tienen efectos secundarios, pero que cada vez tienen menos efectos secundarios, porque mucha gente dice, yo no me tomo la píldora porque me engorda. ¿Eso es así siempre o no tiene por qué? No siempre. Sí que es verdad que hay un pequeño porcentaje de pacientes que tiene como efecto secundario que aumenta un poquito el nivel de ansiedad y aumenta un poco el apetito y eso les hace engordar. Pero la gran mayoría de las pacientes no tienen ese efecto secundario. Ahora, por ejemplo, ha salido ahora, no, ya hace tiempo, pero no conocemos mucho, una píldora que a mí me resulta muy interesante, que es una píldora que te produce 4 reglas al año. ¿Sí? Entonces a mí me parece comodísimo. Cada mujer decide si quiere menstruar todos los meses, pero si tú tienes la opción de solo tener una menstruación cada 3 meses, a mí me parece estupendo. ¿Y esa píldora te lo permite? Sí. Tendrías 4 reglas al año y el resto del tiempo no mancharías ni nada, ni tendrías síntomas tampoco. Tiene como cosa negativa que todos los días tienes que acordarte de tomar la píldora, pero como cualquier otra píldora. Exactamente, como cualquier pastilleja que te tomas, a lo mejor porque tengas cualquier patología. Claro, la píldora, decías, doctora, ¿la vamos a recomendar? Gente que nos está viendo ahora mismo, pues gente de 20 y tantos años que decide utilizar un método, puede tomar la píldora o ponerse el anillo antes de tener el primer hijo. Sí. Vamos a responder a una de nuestras espectadoras y espectadores. Pregunta Manuela. Hola, estoy pensando ponerme un DIU, pero me han diagnosticado trigonitis. ¿Podría ir mal este método anticonceptivo? Bueno, no sé lo que es la trigonitis, doctora, perdóneme que me haya... Es una inflamación del trígono, que es una zona que hay del aparato urinario. No tiene por qué. No tiene por qué empeorar. Hombre, yo primero intentaré solucionar su trigonitis antes de utilizar ningún método que pueda aumentar el flujo o pueda aumentar el riesgo de infecciones vaginales. O sea, primero solucione ese problema que tenga usted, Manuela, y ya después utilizamos. Podría usarlo. Pero podría usarlo. Píldora, anillo vaginal, decíamos, para gente más joven, para tener ese primer hijo antes de concebirlo. ¿Descansamos, doctora?
Es otra pregunta que nos hacemos todas cuando estamos tomando la píldora. No, ya no se descansa. No se descansa hace un montón de años. Todavía se sigue con la idea Todavía la gente sigue preguntándoselo. del descanso, pero no. De hecho, cuando uno descansa se embaraza habitualmente. Habitualmente hay un embarazo que quizás a lo mejor no es el momento, era el momento adecuado. Descanso, pero ¿cuánto tiempo máximo recomienda usted que debemos de tomar la píldora? Seguidos, años seguidos. No, tú puedes tomar el anticonceptivo hasta que tú desees ser madre. O sea, eso de que produce esterilidad no es cierto. Lo que produce esterilidad es... Que me lo digan a mí, que me quede embarazada de la gemela. Claro, lo que produce esterilidad es que tomamos muchos años la píldora porque tardamos muchos años en quedarnos embarazadas. Pero la píldora no produce esterilidad, es un método seguro que utiliza muchísimas pacientes, pero que sí que tiene que ser con prescripción médica. ¿Por qué? Hipertensión, obesidad, gran tabaquismo, antecedentes de accidente cerebrovascular. En todas esas mujeres está totalmente contraindicado. Entonces, ellas tienen que venir para que los ginecólogos valoremos si pueden o no tomarlo. Y a través de esas analíticas se puede controlar cómo esa sangre se va a la coagulación de la sangre, que es muy importante. Podemos valorar si esa paciente, ese método es el adecuado, o hay otros que pueden ser como un parche transdérmico o píldoras de solo gestágenos, que es una píldora que se está empezando a poner más de moda, que tiene como peor efecto secundario que produce manchados irregulares, pero que tiene menos efectos secundarios a nivel cardiovascular. Mira, pues ahora vamos a hablar de esa píldora, esa no la conocía yo. Me pregunta María, hola, tengo 24 años y ovario poliquístico. Los ginecólogos no se ponen de acuerdo sobre si debo o no tomar anticonceptivos. ¿Qué puedo hacer? A ver, el uso de anticonceptivos en el ovario poliquístico es muy habitual. Nosotros lo mandamos cuando una mujer no es capaz de tener reglas más o menos controladas. Y el ovario poliquístico es una causa de amenorrea, de falta de reglas en un 10% de la población. Yo habitualmente sí lo aconsejo. Pues nada, tienes que seguir los consejos de la doctora Sánchez de Sesa. Nos llama también Juana, desde OnTour. Buenos días, Juana. Buenos días. Díganos, aquí tiene a su doctora. Vamos a ver, yo tengo 21 años y mis relaciones no son muy a menudo, pero quisiera empezar con la anticoncepción. ¿Qué me recomienda? Probablemente por la edad que tienes algún anticonceptivo hormonal, que son los más eficaces, los que menos tasa de embarazo tienen. ¿Pero como cuál, por ejemplo? Pues es que depende de la comodidad de la paciente. Muchas veces nosotros ofrecemos varias alternativas, pues en forma de píldora, de parche o de anillo. Y la diferencia entre unas y otras es la vía de administración. La píldora se toma diariamente por vía oral, el parche se pega semanalmente y el anillo por vía vaginal, pero al final es lo mismo, son hormonas con dosis similares y cualquiera de ellas serían correctas para ti. Vale, muchas gracias. Muchas gracias. Juan, estate atenta porque ahora, gracias, va a explicar la doctora esa nueva píldora que nos decía, bueno, que ya lleva unos años en el mercado y que tiene quizás más efectos secundarios, pero tiene otras ventajas. La que estabas contando antes de la pregunta, doctora. A ver, la mini píldora, que yo creo que sí que hemos oído hablar de ella, ¿Sí? Es una píldora que solo tiene gestágenos. O sea, las que conocemos todos son las píldoras combinadas, que tiene estrógenos y gestágenos. Y el estrógeno es el que produce más problemas de coagulación, problemas en las fumadoras. La mini píldora, la que solo tiene gestágeno, se puede utilizar en aquellas mujeres que tengan ese tipo de problemas o en mujeres que acaban de tener un bebé, que la otra está contraindicada. O sea, es una buena alternativa. El problema que tiene esa píldora es que, como le falta una de las dos hormonas, tiene un periodo de sangrados irregulares. Entonces, mucha gente la abandona porque esos manchados... No supera ese periodo. Claro. Explicándoselo bien a la paciente y diciéndole que es una buena píldora, que va a tener ese periodo y que habitualmente eso se controla, está teniendo bastante buena aceptación también. Ahora haremos de cuando ya hemos decidido tener un hijo y qué hacemos después de tener el hijo, qué método anticonceptivo. Pero antes escuchamos otro WhatsApp, leemos otro WhatsApp. Hola, utilizo parches hebra y dicen que solo puedo utilizarlos hasta los 35 años. ¿Eso es verdad? No. Parches hebra se dice. Sí, el parche hebra es el parche transdérmico. El que decía que se cambia cada semana. Y se puede utilizar por encima de los 35 años. No se puede utilizar si fumas. Si fumas está contraindicado. Pero si no fumas,
Sí, yo lo estás utilizo utilizando. con mis pacientes. Por encima de los 38-39 años, que la tasa ya de embarazo va bajando, sí que les propongo otros métodos pues menos latosos o más a largo plazo, como un DIU o un DIU hormonal. Vamos a hablar de los DIU, porque también esto genera grandes conversaciones y distintas opiniones y a veces desencontradas porque no sabemos cuál es la información. Pero antes resolvemos la duda de nuestra amiga Encarna. Buenos días, Encarna, desde Albacete. Hola, buenos días. Mira, Díganos. llevo un Esure unos 8 años o así. No he notado así ninguna molestia, pero en un lado tengo así como un dolorcete de vez en cuando. Entonces no sé si es por eso o no sé, debería hacerme alguna revisión al ginecólogo o algo o... Las revisiones sí que las debes hacer anuales. No, pues me dijeron que esto ya no llevaba revisión. Bueno, yo recomiendo que cualquier mujer que tiene algún anticonceptivo, que lleva algún método anticonceptivo, sí que acuda de vez en cuando al ginecólogo. Sí, sí. Si el Esure no te da molestias, no hay que hacer nada. O sea, es verdad que hay unas 1.500 pacientes, 1.500, 2.000 pacientes en España que el Esure le ha dado complicaciones y que la tasa de complicación es más alta que lo previsto. Pero hay 80.000 mujeres que se han puesto el Esure y la mayoría de esas mujeres no tienen síntomas, están con ese método anticonceptivo y por ahora no hay que hacer nada. O sea, estate tranquila con él y consulta a tu ginecólogo de vez en cuando y ya está. Sí, sí. Entonces hacerme una revisión sería lo más acertado. Sí, coméntaselo a la persona que te lo puso para que ella vea cómo está todo o él vea cómo está todo y si todo es correcto, pues no hay ningún problema. Sí, y si tuviera problemas, entonces, ¿qué habría que quitarlo? Depende de la calidad de vida que te produzca ese método anticonceptivo. Si produce muchísimo dolor abdominal, manchados, alergia al níquel, sí, estamos retirando algunos. La mayoría de las veces no se retiran, porque retirar ese dispositivo, como está en una zona de la trompa que está bastante vascularizada, pues puede tener más riesgos que dejarlos ahí si no produce ningún efecto secundario. Ajá. Yo estaría tranquila. ¿Y si fuera alérgica al níquel, qué reacción me daría? No sé. Hombre, lo notarías, pues un eczema en la piel, prurito, sensación de picor en la vagina. O sea, que notarías que tienes esos efectos secundarios. Encarna, muchas gracias. Esperemos haberte resuelto la duda, pero tenemos muchas llamadas y tenemos que intentar que todo el mundo pueda preguntar. Gracias. Gracias. No te olvides de esa revisión. María José nos pregunta, hola, tengo 25 años y llevo 6 con píldora anticonceptiva y me quiero quedar embarazada. ¿Me puede costar mucho tiempo? No. Ya no lo ha dicho Julia. Ya te lo he dicho yo. Yo dejé la píldora y al mes me quedé embarazada de gemelas. Que la pregunta es, ¿tienes más opciones de quedarte embarazada de embarazos múltiples por tomar métodos anticonceptivos? No, tampoco. No. Tú tenías que quedarte embarazada de gemelas. Ya está, porque mi condición Era tu genética condición. lo diría así. Tenemos un hijo y nos planteamos, voy a esperar hasta tener otro segundo hijo, no quiero tener más hijos. A partir de ahí, ¿qué método debemos elegir, doctora? Igual, depende de la edad. Por encima de los 38, donde tu tasa de fertilidad es menor, vamos a utilizar métodos más a largo plazo. Para mí, como ginecólogo, el que más recomiendo a mis pacientes es el DIU. Y para mí, el DIU con una pequeña carga hormonal me parece mejor que el DIU de toda la vida. Hay distintos tipos de DIU. Mucha gente dirá, yo llevo el DIU de cobre. Eso es. El DIU de cobre Tengo muchos sangrados. Exactamente, es el DIU de toda la vida y el problema que tiene ese DIU es que aumenta los sangrados. Y hay mujeres que aumentan muchísimo esos sangrados. Entonces no es un buen método para esas pacientes. En ese caso, retiramos ese DIU y ponemos un DIU que tiene una dosis hormonal menor o una dosis hormonal un poquito mayor. Y con ese DIU habitualmente la paciente está muy cómoda y suele estar bien. Hay un DIU ahora en el mercado que, no sé, me puedo decir la marca, se llama Jaides. Sí, Jaides, que dura 3 años. Es muy nuevo, dura 3 años. Las reglas, ¿no tienes reglas? No, tienes reglas cortitas. Claro, aguantas el periodo ese conflictivo que usted dice Eso de los primeros meses, pero luego después incluso no llegas a tener casi sangrado. Y el Mirena casi siempre entras en amenorrea, o sea, dejas de tener la regla durante 5 años, no pasa nada, es algo, bueno, a mí me parece estupendo poder estar... Sí, yo llevo casi 3 años sin regla. Sin la regla. Sí, es mucho más cómodo porque tampoco llegas a notar los síntomas que te produce la propia regla. Una persona que tenga muchos dolores menstruales o que tenga reglas muy abundantes, se lo digo por mi caso personal, este DIU sí que va a evitar eso. La pequeña carga hormonal que tiene el DIU
mejora esos dolores de regla que cuentas tú, o sea, lo que tú cuentas es exactamente lo que produce, y luego produce disminución de esos sangrados, y luego es mucho más eficaz que el DIU de cobre porque tienes el método anticonceptivo del DIU unido a la anticoncepción que te da la hormona. Claro, ya viene la pregunta del millón que todos nos hacemos. ¿Los métodos anticonceptivos son fiables al 100%, doctora? Ningún método anticonceptivo es fiable al 100%. Las tasas de fiabilidad son altas y hay algunos métodos que rozan casi el 100%, pero no hay ninguno que sea el 100%. Eso también tenemos que tenerlo en cuenta. Sí. Por eso muchas veces, ¿qué problemas tiene la gente joven cuando utiliza la píldora? Por eso decíamos, ese día a día, tomársela siempre a la misma hora, o por la noche, o por la mañana, porque un descuido de un día... Yo de a la tomarse gente píldora, muy jovencita, muy jovencita, o Muy, que muy tienen un jovencita. noviete nuevo, yo les recomendaría más que una píldora simplemente el método de doble barrera. ¿Qué es el cómo es, método de doctor? doble barrera? Es la utilización de la píldora anticonceptiva o del anillo vaginal o del parche asociado a un preservativo. Con eso evitan también las enfermedades de transmisión sexual que son muy frecuentes a Exacto. edades tempranas. O sea, método de doble barrera, que se quede marcado en todas las personas menores que tienen 20, 21 años, como usted dice, con relaciones pasajeras, por decirlo de Eso es. alguna manera. O aunque tengas tu novia ya formal de 2 añitos, yo creo que tanto el varón como la mujer debe comprometerse en ir a su revisión ginecológica, ver qué método anticonceptivo es mejor para la pareja y empezar a utilizarlo de una forma natural, pero Métodos cuidado. anticonceptivos masculinos, que parece que están ahí como ahí, y ¿recomendables, no recomendables? O... A ver, el problema que tienen los métodos masculinos es que producen problemas de impotencia en el varón porque va unido la producción de espermatozoides con las de hormonas masculinas. Entonces, por eso no acaban de desarrollar un método eficaz, pero bueno, al final lo acabaremos consiguiendo. Lo acabaremos consiguiendo. Yo creo que sí. O sea, porque de momento siempre somos nosotras las que Por tenemos que ahora poner somos nosotras los las que métodos. llevamos La carga. la carga. Y la carga que sigue preocupando a mucha gente que incluso dice, no, prefiero utilizar el método tradicional anticonceptivo, no el método tradicional de toda la vida, por ese miedo, y yo quiero insistir en eso, en esos efectos secundarios. La gente tiene mucho miedo a engordar, sobre todo. Mucho miedo a engordar. La mayoría de las a pacientes hincharse. ni engordan, y se agobian ni con se eso. hinchan. Además, yo a todas les digo, mira, empieza, obsérvate. ¿Que tienes más hambre? Come manzanas. ¿Que sigues con hambre o notas que engordas? Te vienes a los 3 meses y cambiamos a otra píldora. O cambiamos al anillo, o cambiamos hasta que encontremos cuál es el método adecuado para ti. Pero no simplemente porque engordo, porque la mayoría de las veces lo que tú dices, la mujer no quiere tomar la píldora porque quiere por engorda. Entonces, como el 90% de las pacientes no van a notar cambios en su peso, ¿por qué no vamos a probarlo? ¿Que notamos que cogemos 1 kilo en el primer mes? Pues observamos el segundo mes. Si cogemos otro, pues a lo mejor hay que cambiar el método, pero nada más. Nada más. Métodos anticonceptivos como, por ejemplo, el DIU, una vez puesto, después de esos 3 años, como el que yo comentaba, el JAIDES, ¿se puede volver a tener hijos sin problema? Sí. Yo me lo quitaría y no tendría Sí, no tiene por qué ningún haber inconveniente. ningún inconveniente. Lo retiras, la regla habitualmente vuelve a su normalidad en el siguiente periodo y puedes intentar un embarazo sin ningún problema. Y hablábamos también antes de la prescripción médica, importantísimo, no me puedo tomar la pastilla o la píldora que se toma mi amiga, que eso también es muy de adolescentes. Se la toma mi amiga, me la compro en la farmacia. No te la van a dar, eso para empezar, o no Y deberían. si se la dan, pues es verdad que ellas pueden tener problemas de hipercolesterolemia o problemas familiares que ellas creen que no es importante y que si tienes, por ejemplo, obesidad y eres fumadora, pues el riesgo de trombosis es muy alto. Entonces yo a esas chiquitas les digo que primero adelgacen o busco otro método alternativo con un gestágeno solo. O sea, yo creo que siempre el método anticonceptivo con prescripción médica. Y luego controles más a corto plazo, más a largo plazo y no hay más. ¿Un método anticonceptivo nunca va a influir en la fertilidad de una mujer? No. Puede, a ver, el DIU de cobre en alguna ocasión, todo tipo de productos o de pastillas que usamos los médicos pueden tener efectos secundarios. Bueno, pues un DIU te puede dar una infección por una endometritis, o sea, el DIU puede aumentar el riesgo de esa infección intrauterina y que luego tengas algo más de dificultad, pero es algo muy poco probable. Y para ir finalizando y perfilando las conclusiones de esta entrevista, un poco la percha era ese SURE retirados anticonceptivo que nos decía nuestra espectadora Encarna, que a ella de momento tampoco le ocasionaba muchos problemas, es decir, que tampoco tenemos que acudir todos en masa No. a quitárnoslo porque llevemos un SURE. A ver, si ellas notan
picores muy intensos en la vagina, dolor abdominal muy intenso que no saben por qué, manchados irregulares y manchados y manchados y manchados, o incluso un dolor repentino muy fuerte, sí hay que valorarlo. Si no, tranquilidad, que hay muchísimas mujeres que llevan el Essure sin ningún problema y no hay que hacer nada en ese caso. Y el método anticonceptivo, doctora, lo elegimos nosotros con nuestra ginecóloga o nuestro ginecólogo. Sí. Nunca actuamos por nuestra cuenta, porque sí que entonces respondemos a la pregunta, hay un método para cada edad y cada momento, ¿verdad que Claro, sí? yo creo que el método anticonceptivo lo tiene que... eso es algo de dos personas, el ginecólogo y la paciente son los que deciden cuál es el mejor para ella. Tenemos que ir más al ginecólogo, ¿eh? Que Yo siempre lo creo que decimos, que a sí. veces es una asignatura que tenemos ahí pendiente. Pues doctora Marta Sánchez, de esa jefa de ginecología del Grupo HM Mio Toledo, muchísimas gracias, Gracias por a estar ti, aquí. por Como invitarme. siempre, un placer. Igualmente.